gotta go and get angry at all of my honesty. Y bien, aquí en esta oportunidad, un futuro, diría yo, candidato a diputado a nivel nacional. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir y acompañarnos. Pero por favor, el agradecido soy yo, es un gusto venir a tu programa, Estela, y realmente dirigirme a tu audiencia. Acá teníamos una serie de inquietudes en relación verdaderamente a unas elecciones que han sido en una primera etapa para la ciudadanía un poco complicada porque tenía una gran cantidad de opciones. Es la primera vez que nos toca a los ciudadanos elegir con tantas opciones. Pero además, el después de las PASO también un poco controvertido en términos de quiénes son los que quedan posicionados para una futura elección que se realiza en el mes de octubre. Exactamente. Sí, yo no soy uno de los admiradores y defensores de las PASO. Considero que la selección de candidatos por partido político los tienen que hacer los afiliados a ese partido. Nosotros tenemos un orden constitucional que establece que el acceso y trabajar en la política a través de los partidos. Los partidos que son expresiones de distintas visiones o distintos caminos para buscar lo que busca todo político, que sería el bien común de la sociedad. Así el radicalismo elige un camino y lo sostiene de determinada forma. El Partido Obrero, el Partido Justicialista y el partido como el nuestro, el Partido Salta Somos Todos, tiene otra forma de ver la cuestión. Pero esto de haber que cualquier persona que no comparte ese ideal, que no tenga esa idea y que no sea afiliado, seleccione los candidatos de ese partido, me parece como que hay una mano de afuera que está eligiendo los candidatos de ese partido. O sea que necesariamente no es lo que los afiliados consideran la mejor expresión para representar esos ideales al momento de concursar o competir en las elecciones. La situación se da así, que empiezan a aparecer múltiples partidos de 3.000 y pico de afiliados, que es el mínimo que se puede tener para ser reconocido como partido. Entonces por eso había tantos partidos en el voto electoral. Pero esto no es una cuestión que, si bien ha pasado, ha sucedido, en realidad un comentario sobre lo ya ocurrido tiene una función, que es la de mejorar lo que sería el sistema democrático y que realmente el ciudadano se sienta representado o entienda qué es lo que está haciendo. El sistema democrático se basa que quienes gobiernan son elegidos por el pueblo conforme a la voluntad que tienen la mayoría. Sobre todo esta es una elección legislativa que da lugar para que todos los estratos sociales o las ideologías estén representadas en la Cámara de Diputados. Así la mayoría se llevará mayor cantidad de cargos, pero también tienen cabida por el sistema DOL de selección de candidatos, las minorías. El hecho que la multiplicidad de candidatos, multiplicidad de partidos políticos, muchos de ellos creados son nada más que un sello que se alquila, puede ser, lleva a que se pueble demasiado la pantalla del voto electrónico, generando una serie de inconvenientes. Cuando uno abría el voto por categoría, por ejemplo, para el voto electrónico, era un sinnúmero de iconos que se parecía a los emoticones de WhatsApp, y sobre todo que muchos iconos de esos que son los emblemas partidarios no se conocían porque son partidos que no funcionaron o son de reciente creación. Por otro lado, también perjudicó el hecho de que la gente quería votar personas. Con el voto electrónico se facilita elegir las personas más que los partidos. Entonces, no saben en qué partido están esas personas porque la última moda en la política es pasarse de partido en partido. Entonces, si uno no está al tanto de las últimas noticias, no sabe en qué partido está. No solamente se pasan las personas, sino que también me parece que han cambiado los nombres de los partidos. O sea, al cambiar el nombre del partido, resulta bastante difícil saber a qué tipo de ideología responde la persona, porque cambia y no es... han proliferado, como decía recién. Pero bueno, llega al punto de la invitación y la propuesta para nuestra teleaudiencia, que es una teleaudiencia generalmente muy joven. Vamos a toda la provincia de Salta, desde Canal 10, y la pregunta es, ¿cuál es la propuesta de Carlos Zapata para ser diputado nacional? Pues bien, Carlos Zapata es candidato a diputado nacional. Yo no tuve paso, teníamos lista única, pero por la obligación de la ley electoral tenemos que concurrir a las pasos. No hicimos un gran esfuerzo porque por la cantidad de recursos de que disponemos
que lo volcaremos ahora en la elección definitiva. Yo aspiro a ser diputado nacional y ejercer la función con todos los deberes y cumpliendo cada uno de los incisos que establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, donde están las atribuciones del Congreso, pero por sobre todas las cosas representar la provincia de Salta. Yo no voy a ser diputado ni de Macri, ni de Urtubey, ni de Cristina. Yo voy a ser diputado por Salta y para los salteños. Se vienen temas muy importantes para el debate que están anunciados desde el Gobierno Nacional, que se van a instalar en la agenda legislativa que va a cubrir el nuevo Congreso, el Congreso con su nueva composición. La reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral. En esos tres ítems, creo que nosotros los candidatos debemos expresar con claridad cuál es nuestra visión. Si la reforma previsional para nosotros está en aumentar la edad jubilatoria porque el sistema como está ahora amenaza con desfinanciarse, o tenemos otra propuesta. Al respecto te digo que me parece una barbaridad aumentar la edad jubilatoria a los 70 años. hasta los 70 años, porque existen personas que poco mayores que yo, que están en 64 años y de golpe le corre la valla de la meta, se complicaría. Pero tampoco la escasez de recursos fiscales para financiar el sistema como está, porque hoy los activos financian a los pasivos, está por quitar prestaciones o estirar edad jubilatoria. Si uno aumenta la edad jubilatoria, posterga la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Yo creo que la solución está en ampliar la base de tributación para el sistema, o sea, que haya más empleados en blanco. Y para eso tiene que haber políticas activas del Estado que posibiliten la generación de empleo. También esto está totalmente entrelazado con la reforma laboral y la reforma tributaria. Hoy las empresas desechan proyectos de inversión o postergan proyectos por la excesiva carga tributaria, de forma tal que ni en los papeles llegan a obtener una rentabilidad planeada que supere lo que obtendrían poniendo el dinero a plazo fijo. Entonces, cuando un empresario que en su inversión no solo tiene que subir los costos, también tiene riesgos, obtiene en forma planeada o en su plan de inversión una tasa inferior a lo que obtendría con la colocación de capital libre de riesgo, no va a iniciar el emprendimiento. Por supuesto. Por otro lado, para hacer una inversión productiva que genere empleo, por ejemplo, en la provincia de Salta, uno va a querer poner una fábrica que industrialice, por ejemplo, los cultivos locales, soja, etcétera, maíz, trigo. Uno necesita disponibilidad de servicios como energía, agua, aparte de la infraestructura caminera, obras de riego, claro, puentes. Entonces, la cuestión no pasa por ajustar, sino por tratar de expandir la economía y expandirla de forma tal de que los recursos del Estado sean aplicados a favorecer las nuevas inversiones. Y con esto no quiero decir que vamos a crear una clase de empresarios prebendarios. Yo creo que desde el hombre de campo, aquella persona que confía más en Dios y que no sufrir los embates del tiempo, ¿no es cierto?, de los meteoros, ni viento, ni lluvia desfavorable, pone todo su capital al aire libre, es una persona que hace patria. También el empresario argentino quiere invertir en su país, pero si las condiciones no están dadas, existe un sistema tributario perverso que se lleva más de la mitad de su ganancia. Ahora, yo me pregunto, en esto, que obviamente es lo que ha ocurrido y seguramente para este gobierno reciente, digamos que Macri es reciente, es todo un proceso porque no se logra volver a estabilizar, es una opinión mía, un país como Argentina después de mucho más de 12 años de gobierno. Sí, hay un despertar del ciudadano y esta es la idea de este programa, en donde quienes promocionan las preguntas es la gente joven, que quiere un cambio, o sea, claro, de por sí ya la palabra cambio está bien puesta porque el hartazgo de más de lo mismo, o sea, utópicamente esto sería lo ideal. Estamos totalmente de acuerdo y creo que muchos jóvenes, que son jóvenes empresarios, yo los escuché en reuniones decir que no tienen futuro en Argentina. sí, esto va a llevar su y tiempo. también los jóvenes profesionales. Yo te cito una frase que está al inicio del libro de José Luis Espert, una cita Maquiavelo que dice que hace falta más que el tiempo que dura la vida de una persona que quiere ordenar una sociedad cuando esa sociedad estuvo desordenada por generaciones. Creo que eso se enfrenta a Macri. Creo que ha demorado un poco las medidas que tenía que tomar, por eso sigue cierta inercia, elevado déficit fiscal,
yo por ahí no alcanzo a cerrar los discursos que se mandan desde el gobierno, que dice, la obra pública nos cuesta la mitad de lo que pagaban los Kirchner. Tenemos más dinero, se está revitalizando, pero sin embargo, bajan los subsidios para la luz, por eso aumenta la luz, pero sin embargo el déficit fiscal aumentó, sigue la emisión monetaria y se endeudó. Está claro de que el gobierno no dice las cosas como son, ni la dijo en el momento de asumir y plantear una situación realmente de caos, porque yo considero que era de caos, y la sociedad argentina estaba madura como para recibir un mensaje como el que dio Winston Churchill, para decir, no solo le espera sangre, sudor y lágrimas, para ordenar este país, únicamente le puedo prometer eso. Fue con un mensaje un poco más tranquilo, para que todos estemos esperando en el corto plazo alguna reacción, y la situación no era así. Y ahora le está costando mucho revertir. La ley esta de emergencia social, digamos, lo prometido en su momento. empezar a hacer concreción las promesas, porque yo creo que se sorprendieron con lo que llegó y no terminan de acomodar la situación para encontrar el camino realmente Me gustó de mucho el crecimiento. comentario, yo creo que se sorprendieron con lo que se encontraron. Claro, En realidad se sorprendieron, y también a nosotros los argentinos nos sigue sorprendiendo el nivel de corrupción en el que está la República Argentina. Entonces, en esta conversación y con toda la informalidad que tiene el espacio Nuevas Miradas, donde es más un diálogo, nos sinceremos también un poco con el principio de realidad, que es distinto a la utopía, así como el episteme y el libro y la teoría es distinta a la práctica. Me parece que hay una gran dicotomía entre lo que tal vez este gobierno esperaba encontrar y los obstáculos y los nudos que se presentaron cuando fueron a ejercer la autoridad. Pero también es sorprendente elecciones tan peleadas como la de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, que sigue siendo todavía algo muy discutido, y que seguramente los que sean diputados y representen a Salta van a tener enfrentamientos graves, porque esto no se va a terminar solamente en el año 2017-2018, es un proceso. Yo creo que en los próximos años, en los próximos 4 años, se van a establecer las bases de un crecimiento virtuoso, y para eso hay que ir a defender la posición de la provincia y de la economía regional. Se habla de reforma fiscal. Reforma fiscal, de acuerdo a los trascendidos, apuntan a que las jurisdicciones provinciales dejen de cobrar el impuesto al ingreso bruto. Yo me recibí en el año 80, así que estudié la reforma impositiva en el año 74. En aquel momento se creó el IVA. Antes no teníamos un impuesto a las ventas. Entonces, el IVA sustituía 3 impuestos. Impuesto a las ventas, transmisión gratuita de bienes, que era el impuesto a la herencia, y actividades lucrativas, que es ingresos brutos. No pasó mucho tiempo que el impuesto a la herencia se transformó en un impuesto a los capitales, y el impuesto a la actividad lucrativa se llamó actividades económicas o ingresos brutos en otra jurisdicción. El Estado siempre es voraz, necesita cada vez más recursos y los administra mal. Yo creo que el problema está en racionalizar la participación del Estado. En los últimos 30 años el Estado prácticamente aumentó o triplicó la presión fiscal. Sin embargo, los pobres se han duplicado. Ese axioma que decían, el Estado es el gran contenedor de la pobreza y el igualador de oportunidades, en la Argentina no se ha dado. ¿Por qué? Porque es un Estado corrupto lo que habla abajo. El Estado está corrupto. Quien habla de corrupción muy bien es el doctor Mario Weinstein en su libro El contador público y la corrupción, o la corrupción en la actividad del contador público, la define como diciendo que existe corrupción cuando una persona ilícitamente prioriza sus intereses personales por sobre los de las personas, los ideales que está comprometido a servir. Hay un acto ilícito, el cual prioriza su situación particular. Y la corrupción puede ser directa o indirecta y puede adquirir 1000 formas, desde el sobreprecio de la obra pública, pasando a la exacción directa del dinero, como yo lo pude constatar acá en la Municipalidad de Salta. Escúchame, Pero esta historia está en todos los estamentos del Estado. Hay otro libro del juez Vergés que dice: aquí no pasa nada, cuando define por qué la justicia penal nacional no avanza en las causas, es porque los jueces y los fiscales están metidos en este sistema perverso que es dejar de lado, ser arbitrario y priorizar el poder político. Entonces la independencia, que es un estadio mental de presidencia, de inclinaciones para uno o para otro lado, en la cabeza de los jueces, por supuesto que hay excepciones, ¿no es cierto? Hay jueces probos y honestos,
Pero los jueces que tuvieron las causas resonantes de la Argentina no existió la independencia, siempre estuvieron sometidos al poder político. Y acá lo cito al secretario, perdón, al fiscal de corte, el doctor Alejandro Sarabia, en un programa de televisión dijo: en Salta va a haber justicia el día que los jueces dejen de temer el poder político. Entonces, lamentablemente, los que adoramos el sistema democrático y tratamos de defender la República como sistema que defiende nuestros derechos y nos permite progresar a las personas que ponen más esfuerzo, lleva aquí a un desbalance total de poder y todo depende del poder ejecutivo. Entonces, una persona puede llegar a ser el dueño, no solo del destino de la persona, sino también de los bienes. Por eso es que es tan importante defender la República, la división de poderes. Ahora, hay un artículo que habla sobre los fueros, que es lo que de alguna manera, fuera de cámara, me parecía, además de ser maravillosa esta reforma de la Constitución, el artículo 115 imperdible, porque hay un control sobre todo lo que hace el gobierno, que de hecho lo está haciendo, porque Marcos Peña está yendo una vez por mes, como dice la Constitución. Claro, como marca la Constitución. El gobierno nacional, ¿cómo te puedo decir? Esta inmunidad de arrestos, dice, los diputados y senadores gozan de inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el cese de su mandato y no pueden ser arrestados por ninguna autoridad, sino en el caso de ser sorprendidos en flagrante delito pasible de pena corporal, dándose inmediata cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho para que resuelva lo que corresponda según el caso sobre inmunidad personal. En realidad uno ve un empuje a la impunidad con esta necesidad de precisamente los que deberían ser juzgados, de público conocimiento de la gestión ocurrida, gestiones presidenciales anteriores, y hay un empuje a la impunidad y a poder tal vez refugiarse con los fueros que te otorga un cargo de diputado y senador. Esto es histórico, lo ve hasta un niño de jardín de infantes en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre esta En la Constitución Nacional también existe un artículo en consonancia con lo que acaba de expresar y tiene unos agregados que solo podrá ser detenido y si es sorprendido infragante en la comisión de un delito que merezca pena infamante o de muerte. Dice. O sea, que la Constitución en alguna parte presupusieron las constituciones realistas de que podía haber un delito pasible de pena de muerte. El hecho es sencillo. ¿Por qué existe esta inmunidad de arresto de los legisladores, salvo que sea sorprendido infragante por un delito grave, para utilizarlo como un denominador? Porque en alguna oportunidad en la vigencia de la República, quien tenía el poder de policía, tenía la facultad de ejercer la fuerza pública, mandaba detener a los diputados para que con su presencia o no pudieran manejar el quórum o bien una votación. Entonces, de esta forma se garantiza la concurrencia del legislador al recinto. Pero esto no es amplio, esto no impide que un legislador sea juzgado. El legislador puede ser juzgado, no puede ser detenido, o sea que no puede ser llevado por el concurso de la fuerza pública a declarar, pero los procesos penales pueden concurrir o avanzar sin la presencia del imputado. Podrá declarar por escrito, se negará a declarar, se lo tomará en rebeldía. También tengamos en cuenta de que el imputado no está obligado a decir verdad en la declaración indagatoria, y si no, veamos, porque Menem tiene 2 condenas y tiene fuero, y no ha sido desaforado en ningún momento, o sea que la justicia puede funcionar y llegar a emitir un fallo condenatorio a una persona aún que tenga fuero. Esto es inmunidad exclusivamente de arresto, no de no ser juzgado. Todos los mortales, los que estamos acá y más, los que están en la función pública, tienen que ser juzgados. Es una de las garantías que le da la República de que una persona, antes de echar mano de lo que no le corresponde o hacer una administración infiel para con los ciudadanos, lo va a pensar 2 veces. La otra inmunidad de opinión es para que una persona no sea perseguida por sus dichos, o sea que puede expresar su disidencia con el gobierno. Pero todo esta inmunidad tiene que tener un límite de razonabilidad. No se puede utilizar la inmunidad de opinión para salir a agraviar, a denostar o hablar mal de una persona que no tenga nada que ver con la función del legislador. Ese sería un exceso y un abuso, y estará en manos de los jueces establecer el alcance en cada caso, si existe alguna denuncia o un amparo por algún particular, el alcance que le dan a esta inmunidad. Pero el hecho es que las inmunidades tienen ese sentido. No significa, inmunidad no es sinónimo de impunidad. Ahora,
que con los jueces, los fiscales que están sometidos al poder político o fallan o trabajan y acusan de acuerdo a cómo viene la temperatura del sol, no actúen, ¿no es cierto?, es otra cosa. La impunidad viene por la inacción de fiscales y jueces corruptos, ¿no es cierto? Por ahí viene la impunidad. No puede dejar de ejercer su trabajo y juzgar a un funcionario aunque tenga fuero. Lo único que tienen impedido es arrestarlo si no se le quitan los fueros en la Cámara. Hay una ley que reglamenta los fueros a nivel nacional que impedía el allanamiento. A mí me parece que es un exceso sobre el límite que es razonable, que tiene una garantía. Yo entiendo que este tipo de normas que da prerrogativas a una persona sobre el resto de la ciudadanía tienen que ser interpretadas con criterio restrictivo, o sea que más allá de lo que indica su letra en forma inmediata no puede tener alcance. Entonces extender esa inmunidad de arresto a una inmunidad de allanamiento para mí constituye un exceso. En realidad uno termina cerrando esto y concluyendo en que pareciera que la inacción de la justicia ante delitos que han sido de público conocimiento tiene un efecto en esta sociedad en donde prolifera la anomia. A mí me parece que esto debe ser revertido porque la civilización que viene, los jóvenes que están creciendo, no pueden seguir constituyéndose en medio de esta falta de ley en la que se vive. Y la falta de ley tiene que ver no solamente con la justicia, tal vez desde ese lugar. Creo que la justicia sí tiene en este momento, es uno de los que tendría que poder en el banquillo responder por qué se demora y juega con el tiempo electoral para ver cómo avanzan las causas. Eso está clarísimo y creo que lo entiende la población. Pero hay también un lazo social que ha ido cambiando y hay tal vez una asignatura pendiente que la tienen los mismos ciudadanos, que pareciera que se despertaron hace poco tiempo y se dieron con que el país estaba saqueado, con que la economía estaba desgobernada, mientras tanto había un falso confort en donde alguien te promete. Se vació el Estado para crear un estado de bienestar y una sensación de flotar sobre una nube, que todo iba bien, pero todo tiene, en fin, si no se trabaja y no se produce, no hay de qué vivir. Y lamentablemente se fue destruyendo sistemáticamente el aparato productivo, sistemáticamente se atacó al campo como si fuese el enemigo del gobierno, cuando el campo es el que mayor cantidad de recursos aporta a la arca del Estado y ha posibilitado la recuperación después de la crisis del 2001. Pero lo que más ha significado este gobierno de saltimbanqui, que yo le clasifico como cleptocracia, o sea, el gobierno de quienes nos roban, está en la pérdida de valores en la sociedad, en la relativización de los valores de la honestidad y la vocación de servicio en el manejo de la cosa pública. Y tal vez así que ha llegado en cierto estatus de la sociedad a despertar cierta valoración positiva a aquella persona que nos roba, que nos ha saqueado, que burla la ley, ¿no es cierto?, y no recibe una condena, pasa a ser el gran pícaro y dejó de ser valorable aquella persona que con su sacrificio y su entrega progresa y cada día instruye bien a sus hijos y va progresando y va escalando posiciones económicas o sociales por el fruto de su esfuerzo. Entonces, para eso hacer el gran paradigma o el ejemplo a seguir la persona que sin trabajar se enriqueció y bueno, es varón, es un pícaro. No, la sociedad tiene que reencauzarse a los verdaderos valores de valoración, del sacrificio, del esfuerzo y volver a lo que llamamos la meritocracia. Las personas capaces sean las que ocupen los lugares que van a conducir, porque tienen la capacidad, demuestran el conocimiento, tienen la energía, tienen la decisión, la determinación, y no aquellas personas que, por fruto de, ya sea de su vinculación o su acercamiento a alguna actividad no lícita, o ser cómplices, terminaron ocupando y gobernando este país. Hay que reconstruir la sociedad desde su base, desde sus valores esenciales. Es interesante la propuesta del partido que representa en este momento y promociona la producción primaria y un legítimo trabajo como el de producir comida para el mundo, sí, que en este momento carece de comida porque hay gente que muere de hambre en otros países. Y el futuro inmediato, lo dijo la sociedad rural, el señor presidente de las Confederaciones Rurales de Argentina, en 2050 va a haber 10.000 millones de habitantes. Y lo que se produce ahora no va a alcanzar para alimentarlo a ellos.
Y nosotros estamos en una posición muy ventajosa para prepararnos para esa demanda del mundo. No solo para ampliar la frontera agrícola, sino para industrializar y llegar a producir. Pero para eso necesitamos inversión, una determinación clara, aunar toda la fuerza partidaria, todos los candidatos que estén dispuestos a trabajar para eso, y no para hacer una modificación, una reforma fiscal que someta más a la provincia al gobierno central. La provincia viene cediendo muchísimos recursos a la nación. En la modificación última de la Constitución se le cedió la facultad de imponer tributos directos en forma temporaria a la nación. Mire, temporariamente el tributo directo es el impuesto a los réditos. En el año 1932 se sancionó esa ley y era temporaria y sigue hasta nuestros días, se llama impuesto a la ganancia. Se coparticipaba desde el año 74 el 75% de la recaudación de tributos nacionales, hoy la coparticipación llega al 24%. Se transfirieron los servicios de salud y educación a las provincias, las escuelas son provinciales, los hospitales son provinciales, y sin embargo le quitaron recursos coparticipables y como si esto fuese poco, el 2% de la coparticipación que viene a Salta hay que dársela a la AFIP para pagarle los servicios de la AFIP, siendo una repartición nacional. Nos quitaron recaudación, nos enchufaron servicios, encima tenemos que pagarle a la AFIP y ahora hay una pretensión de que nos van a sacar un 10% de la coparticipación del impuesto a la ganancia por el fondo del conurbano bonaerense. Sí, un fondo de reparación, más reparación que el norte, no existe ninguna otra zona del país que la necesite o que la merezca. El norte ha contribuido con la riqueza hidrocarburífera a mantener prácticamente el consumo de gas de toda la nación, junto por supuesto con la cuenca del Neuquén, pero nosotros seguimos postergados, seguimos pobres entre los pobres, y este avance que puede tener la nación en esta pretensión de la reforma fiscal nos puede llegar a postergar más. Los legisladores por Salta antiguamente, estando en una situación difícil la provincia, votaban. Yo creo que ahora, aunque estemos en una situación difícil, porque no estamos en una situación holgada, tenemos que mantener y defender nuestros principios. Provincia de Salta tiene que hacer respetar el federalismo y que le venga de coparticipación lo que corresponde. El artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que habla del régimen de coparticipación, dice que es el mecanismo para restablecer el equilibrio de desarrollo en todas las regiones del país en forma equitativa. Entonces, si nos sacan cada vez más recursos, nos coparticipan menos, nos están postergando cada vez más. Creo que tenemos que trabajar para hacer cumplir ese artículo. Pero esto es una asignatura pendiente que yo le escucho desde hace más de 10 años. O sea. Hace falta determinación, voluntad y por sobre todas las cosas, no ceder ante la presión del gobierno central. Las provincias siempre cedieron cuando estaban endeudadas, le decían, firmemos el pacto fiscal y te refinancio a 200 años la deuda. No, lo que se cede hoy, no solo se deja de cobrar los años de lo que dure el gobierno del gobernador del turno, sino para siempre. Entonces no hay que ceder nada, hay que recuperar posiciones desde la provincia sobre los impuestos que no se coparticipan en estos momentos y rehacer los índices de coparticipación. ¿Qué tan posible, en caso de que gane el partido de ustedes, uno, por supuesto, es una hipótesis a futuro, sí, tiene la provincia de Salta de hacer valer sus derechos? Mire, de mi parte, yo me he caracterizado porque en cada una de las actividades que he desempeñado en mi vida he puesto no solo todo mi conocimiento, sino toda mi energía. Y me hago escuchar con todos los argumentos y siempre respaldando mi posición. Yo creo que la misma situación que está Salta están todas las provincias que no participan de este círculo privilegiado por Dios, o sector privilegiado por Dios, que es la Pampa Húmeda, el Rosario, el Córdoba, que reciben las grandes inversiones industriales. Todo el resto del país está postergado. Creo que podemos llegar a consensuar entre todas las provincias en que hay que barajar y dar de nuevo materia de recursos. Por supuesto, sin descuidar el rol de la nación de ser el gran director del rumbo del país, porque para eso se elige el presidente. Pero las provincias tienen que dejar de resignar posiciones, sobre todo recursos. Y cuando vengan los recursos, las provincias también tienen que dejar de gastar en cosas que realmente no contribuyen a que progresen las comunidades. Hay una ley de emergencia que rige desde el año 90, que dice que en el artículo primero están prohibidos subsidios. Bueno, se siguen dando subsidios, y subsidios a entidades que pueden generar sus propios recursos, Autoclub Salta, Liga Salteño de Fútbol, el Salta Básquet. Sin embargo, en Tartagal la vez pasada cuando estuve visitando, habían llegado 20 motos para el 911 que no se podían usar porque no había casco. Entonces hay un problema de priorización del gasto o de una fijación clara de objetivos
¿A dónde se van a buscar los recursos? O Creo un que lo ejercicio- esencial es salud, seguridad y educación. Un ejercicio de la autoridad que sea de Y sobre alguna todo, manera. hay que fortalecer los órganos de control, porque como estamos, como diría un buen marino, estamos al garete, sin timón. Bueno, muchas gracias. Gracias a por vos, venir al Estela. programa y con ustedes hasta la semana que viene. You gotta go and get